Hola, ¿qué tal amigos? Soy Caterina Escobar. Hoy 16 de mayo del 2025 estoy en Ceú de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Voy a hacer una entrevista al doctor Arturo Carrillo sobre la historia de la Escuela de Historia. ¿Podría presentarse, por favor? Muy bien, pues soy Arturo Carrillo Rojas, profesor investigador, en este caso jubilado de la Facultad de Historia en el 2015. Ahorita estoy recontratado en Economía, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de aquí de la universidad, la FACES, y pues este es mi cubículo. Aquí estamos haciendo la entrevista. Entonces, tengo la idea que están haciendo la historia de la Facultad de Historia o de la Escuela de Sí, Historia. sí. Entonces, pues sí, de hecho yo estudié la maestría ahí, después entré a trabajar en la escuela y ahí permanecí hasta el 2015. Entonces sí tengo alguna información, ¿no? ¿Podría decirnos su año de nacimiento 26 de noviembre de 1953. y lugar de nacimiento? Eh, Bueno, de pasadita, pues Celaya, Guanajuato. Ajá. Ahí estuvimos nada más 2 años y nos fuimos después a Torreón, Coahuila, de los 2 a los 14 años. Después de los 15 a los 18 en la Ciudad de México y de los 19 a 20 en Puebla y de los 20 para acá aquí en Culiacán. Ujú. Sus estudios. El, Desde, Puede ser primaria, secundaria. bueno, en la primaria, bueno, ya la hice en Torreón, Torreón, Coahuila. El primer año de secundaria también en Torreón, ya los otros 2 años de secundaria en México y la preparatoria en la Ciudad de México que no la terminé. De hecho, la vine a terminar acá, a Sinaloa, ¿En dónde es? en la prepa. Ujú. La terminé en la diurna, Muy bien. en la preparatoria central diurna. Y tengo entendido que usted estudió economía, ¿no? Sí, ¿Cómo fue que se interesó por la economía? pues a mí me interesaba más el físico-matemática. O sea, era la carrera que me gustaba, pero en aquel tiempo no existía físico. Bueno, se llamaba físico-matemáticos, pero era ingeniería. Entonces la ingeniería como tal no me gustaba. Entonces dije, pues tengo que buscar una carrera que me guste. Entonces, pues, por la situación que había en aquellos tiempos, en los 70, que la situación social era muy conflictiva, movimientos sociales, eh, inflación, un montón de problemas económicos y sociales que había. Entonces yo quería entender qué estaba pasando y dije, pues una carrera que me ayude a entender eso, pues es la economía. Y ingresé a la Facultad de Economía, a la Escuela de Economía en aquel tiempo. ¿En qué año egresó? Eh, Entré en 1975, me inscribí, pero ese año me enfermé de la columna vertebral y me operaron. Bueno, estuve incapacitado, entonces me fui a México y allá me atendieron en el Seguro Social y me operaron. Ya me recuperé hasta el año siguiente, hasta el 76. Entonces ya seguí, me volví a inscribir a primero en el 76. ¿Y cómo es que empieza su gusto por la historia? Sí, pues bueno, termino la carrera de economía, ¿verdad? Que coincide con cuando termino la carrera me vuelven a operar otra vez de la columna. Terminé en el 81, me operan en febrero del 82. Entonces después del que me operé en el 82, yo era trabajador administrativo. De hecho, entré en el 74 aquí en la universidad como trabajador administrativo y tenía ganas de dar clases. Entonces, no, en aquel tiempo pues, estaba dura la competencia para dar clases. Pues había mucha grilla, mucha política. Entonces tenías que afiliarte a un grupo político para poder entrar a dar clases. A uno de los tres grupos principales, que era el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores, el Partido Mexicano de los Trabajadores o la Corriente Socialista. Entonces no me quise afiliar a ninguno, pues me cancelaron la posibilidad de dar clases. Me presentaba exámenes, los pasaba y me los anulaba. Entonces me cansé de eso y hubo una oportunidad en Chapingo en el 84. Entonces me fui a trabajar, conseguí trabajo allá, después ya participé en una convocatoria de oposición, un concurso de oposición para dar economía política y lo pasé. Presentamos 17, me tocó, fue el único que pasó el examen y me quedé de tiempo completo en la Universidad de Chapingo y trabajé pues, prácticamente todo el 84. Pero en ese tiempo también había la posibilidad, como existía el SUNTU, de pedir el cambio, siendo tiempo completo, pedir mi cambio para acá. Y lo pedí. Me dijeron que no había problema, que me viniera. Pero después me dijeron, no, pero pues tienes que renunciar allá para que te podamos dar aquí. Y renuncié allá. Y ya que renuncié, me dijeron, no, no te vamos a dar nada. Entonces dije, qué bueno. Entonces me quedé otra vez, regresé a mi base de administrativo y me quedé sin clase. Pero afortunadamente en la escuela de economía estaba la doctora, la maestra Rosaída Valenzuela,
y fue mi maestra y ella me dijo, no, tú si quieres dar clase aquí, adelante. Hice examen de oposición para la materia de Historia Económica de México 3, que era precisamente historia, y lo pasé el examen de oposición un semestre y el otro semestre fue teoría política y social, que también lo pasé la evaluación y empecé a dar esas dos clases, que fue con las que empecé. Pero a los 2 años o 3 años regresa un maestro de España con grado de doctor que me peleó las materias. Entonces no quisieron hacer el examen de oposición, sino porque él tenía más derecho que yo. Entonces me dijeron, ¿por qué no estudias una maestría? Y dije, bueno, pues estaría bien. Y ya vi que estaba la convocatoria para la segunda generación de la maestría en historia. Y me vine, como estaba dando historia, pues dije, pues me conviene una maestría en historia. ¿Y esa primera generación en qué año empezó? Sí, a mí me tocó la segunda. Ajá. La primera generación empieza, el primer congreso de historia para formar la maestría se hizo en 1984. Entonces la primera generación empieza, vamos a decir, 85, 86, 86, 87. Entonces salen en el 87 y se gradúan después del 87, 88. Entonces la convocatoria para la segunda sale en el 88, que es cuando yo entro aquí a la maestría. De esa primera generación, ¿quiénes serían los maestros primero? Sí, pues de hecho con la primera generación, cuando se formó la maestría, impulsada inicialmente por el IES, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, y buscaron que cumpliera dos objetivos. O sea, un objetivo era la de formar, pues tener la planta, vamos a decir, a futuro, en este caso de maestros para una licenciatura en historia. Entonces tenían que formar a los maestros de historia porque no había maestros de historia. Ese fue el primer objetivo. Y el segundo objetivo que se plantearon fue la de elaborar la historia general de Sinaloa, porque estaba muy dispersa. Eran pequeños trabajos de historia que existían. Eran poquitos los historiadores empíricos, vamos a decir, que existían aquí en Sinaloa. Entonces, con esos dos objetivos se crea la primera generación. Entonces, la primera generación fue numerosa, creo que fueron como 20, 21 miembros. Entonces, algunos de ahí viene un doctor, que fue el doctor Álvaro López Miramontes, que es el verdadero fundador de la maestría. Él selecciona a unos para dar clase, que se quedaran a dar clase para la licenciatura, que se planteó abrirla en 1987, precisamente terminando la maestría, aunque apenas estaban acabando la tesis, pero ya habían terminado los créditos. Entonces entraron como primeros maestros, entró Gustavo Aguilar, Rigoberto Arturo Román Alarcón, Wilfrido Ibarra Escobar, ¿quién más entraría en ese tiempo? Bueno, Modesto Aguilar Alvarado, o sea, fueron si mal no recuerdo, los 4. Bueno, entró Miguel Vélez también, Víctor Miguel Vélez, también entró a dar clase. Entonces, ellos fueron, se puede decir, los primeros maestros junto con Álvaro López Miramontes, de esa primera generación. Sí, se puede decir de quiénes surgió la idea entonces de crear esa maestría en historia en sus orígenes. Sí, la primera idea fue el Instituto de Investigaciones Económicas en el área de historia de aquí del instituto. Entonces, en el área de historia en aquel tiempo estaban Gilberto López Alanís, el Joe Mesa, quien estaba también, me parece que estaba Laura Álvarez Tostado, y estaba Corona, otro compañero que se apellida Corona, y otro compañero que trabajaba en los ferrocarriles, ahorita no recuerdo el nombre. O sea, era el núcleo del área de historia dentro del instituto. Entonces se puede decir que ellos fueron los primeros que impulsaron esa idea de crear una maestría en historia para especializarse en la disciplina. Y para eso trajeron a una persona que se dedicara a eso, que tenía buena fama en ese momento, que era Álvaro López Miramontes, que él llega de la Universidad de Guerrero. ¿Dónde funcionaba esa maestría en historia? Por Ángel Flores, atrás de Catedral, ahí cerca, a la siguiente cuadra, donde está el bufete jurídico, a la siguiente cuadra, en lo que es ahora enfrente de lo que era el PRD. El bufete jurídico. Sí, ahí estaba, o sea, está el bufete jurídico en la primera cuadra. En la segunda cuadra, ¿verdad?, pasando el noroeste, entonces, no, en la cuadra del noroeste más bien, en la cuadra del noroeste, estaba la Escuela de Filosofía y Letras, ahí funcionaba la escuela.
Entonces le dieron chance que en la parte de atrás, lo que habían sido unos como establos antes, ahí fuera la maestría en historia. ¿Qué compañero recuerda usted como así de alumno cuando estudió la maestría? Bueno, cuando yo entro a la segunda generación, ahí me tocó, yo no hice el propedéutico, entré directo. Entramos tres compañeros, entramos después cuando ya estaba el propedéutico, que fue eh, una compañera que se llamaba Laura, que después se retira, otro compañero de Zacatecas, que tuvo muy buen desempeño, y yo, son los tres que entramos después. Y nos incorporamos con otros que ya estaban ahí, y formamos un grupo de 12. Entonces los otros compañeros que estaban ahí, pues era Víctor Hugo Aguilar, Francisco Padilla, el Rosendo Torres de Guasave, o de Guamuchi, Rosendo, estaba Carmelo de Sonora, estaba este otro compañero de Sonora también, Ismael, que se llama Ismael, también de Sonora. Ellos vinieron de Sonora a estudiar la maestría. Eh, ¿Quién más estaba? Pues ahorita no recuerdo, pero por ahí debo de tener los nombres. El Kiko Terán también fue de como esa No, generación. él no. No. Después te paso, lo busco la información de los nombres. Sí, y ¿cómo miraba usted las clases ahí? ¿Cómo eran las teorías, los métodos? De la maestría. Ajá. Bueno, la maestría, eso sí tiene una gran influencia, como estaba Álvaro López Miramonte, y él, aunque era muy general, teórico así muy general, los maestros que trajo casi todos eran de fuera. De hecho, la primera y la segunda generación, los maestros fueron de fuera, y eran de origen o de tendencia marxista. Casi todos, por ejemplo, a mí me tocó, más por mencionarte algunos, Andrea Revueltas, hija de Revueltas, de José Revueltas, Mariflor Aguilar, que es también marxista de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Bueno, a mí ya no me tocó, en la primera generación sí, Enrique Semo. A nosotros ya no pudo venir Enrique Semo porque se había ido, se le quemó la biblioteca, me parece, en ese tiempo, su casa se quemó, y su biblioteca, y se fue a estudiar, a trabajar a Estados Unidos, al Albuquerque, entonces no me tocó como maestro. El del libro Utopía y Resistencia, que tiene 2 tomos. ¿Cómo se llama? León. Muy famoso el maestro Ricardo. Hoy también me acuerdo del nombre. También él fue maestro. Y algunos otros también, pero sí. Bueno, en ese tiempo ya trajeron a Carlos Maciel, también, que venía de Durango, él sí era de acá, bueno, que trabajaba acá en el norte, trabajaba en Durango y también dio clases. Álvaro López fue el que nos dio más clases, ¿verdad? Entonces así fueron varios maestros, casi todos de la Ciudad de México. Bueno, Rafael Torres Sánchez, ¿verdad? Que él, o sea, no era exactamente marxista, tenía muy buen nivel, pero de todos en el fondo sí simpatizaban con el marxismo. ¿Y cómo eran las clases? Es decir, ¿utilizaban qué materiales? Bueno, eso sí yo creo que fueron las más intensas que puede haber. De la historia de todas las maestrías, la primera generación fue intensivo según lo que yo oí, pero la segunda generación fue súper intensivo. Una cosa, por ejemplo, Rafael Torres Sánchez, eh, como no había mucha bibliografía aquí, entonces fotocopiábamos, traían los libros o los pedían que los consiguiéramos o se fotocopiaban. Entonces eran digestos grandes. Entonces el sistema de la maestría era el siguiente, o sea, todo así fue toda la maestría. Son 2 semanas de clase y 2 semanas de ensayo. Entonces el curso duraba un mes. Entonces eran 15 días intensivos, o sea, 5 días a la semana, de lunes a viernes, luego de lunes a viernes, o sea, 10 días de clase, varias horas, 4 o 5 horas las que fueran necesarias. Y a leer toda la tarde, parte de la noche, y al otro día discusión, así durante 10 días, o bueno, 15 días con los sábados y domingos, intensivo. Terminando el curso, el maestro se iba, nos dejaba un ensayo. El ensayo tenía que ser entregado a los 15 días, porque ya iniciábamos otro curso, teníamos que hacer las lecturas del otro curso. Nada más para que te des una idea de la intensidad de los cursos. Por ejemplo, cuando nos tocó ver a Luis González y González, nos platicó, nos dio la introducción, que estaba un historiador, que era Luis González, de la microhistoria mexicana, entonces que íbamos a leer su libro Pueblo en Vilo, que eso fue en la mañana, no al mediodía. Entonces nos recomendaba que lo consiguiéramos,
¿Dónde? Donde quisiéramos, era problema de nosotros, conseguir el libro, después leer el libro completo, que son más de 200 páginas, luego hacer una síntesis del libro a máquina de escribir, no a mano, en máquina de escribir, y luego hacer una crítica del libro. Todo para el día siguiente a las 9 de la mañana. Entonces, pues, ¿qué significaba? Pues no dormir. O sea, era conseguir el libro, leer toda la tarde, parte de la noche, leer el libro, luego capturar el resumen del libro y toda la noche y en la mañana hacer la crítica y presentarla en la máquina al otro día en la mañana, prácticamente sin dormir. Entonces así a veces eran las sesiones, para que a la hora nos criticaran, ¿verdad? Que la crítica que hicimos, porque hacíamos esa crítica. ¿Verdad? Ese más o menos era el nivel así De ahí de su grupo, ¿quién miraba usted que si se puede decir destacaba o hacía unas críticas sólidas? Pues mira, pues todos eran así medio, o sea, como que todos les gustaba participar, ¿verdad? Rigoberto, Víctor Hugo, Padilla, pues a todos les gustaba participar mucho, pero sí pasó que lo intenso lo intenso de las clases, o sea, fue tal que todo el mundo se empezó a enfermar, todos prácticamente. Yo me salvé un poco porque yo empecé a ir a natación, pese a que no tenía tiempo, trataba de ir 3, 4, 5 días a natación aquí enfrente, bueno, acá en lo que era la alberca olímpica, o al seguro, el seguro, trataba de hacer natación porque dije, si no, no voy a poder con este. ¿Venía usted por acá? Sí, no me acuerdo si en ese tiempo estaba. Bueno, fue el seguro primero, no me acuerdo si después que ya estaba en la alberca olímpica. El chiste fue que fui a natación y logré más o menos salir adelante. ¿Y en qué se iba? Tenía carro. Tenía carro. Sí, tenía carro. Digo, pero por ejemplo, Francisco Padilla, pues por ejemplo, se le hinchó, en el mismo tensión, se le hinchó toda la cara así, así se le puso irreconocible, tuvo que dejar de venir unos días porque se le inflamó toda la cara de los nervios. A Rigoberto Rodríguez Benítez pues no, que no voy a ir porque fue al doctor porque parece que era un ataque al corazón y lo llevaron a urgencias porque el corazón le estaba ya fallando. Resulta que no era el corazón, era la tensión nerviosa. A Chencho, el de Guamuchil, empezó a fallar el cuerpo. Montoya. Así, Crescencio Montoya. Entonces le tuvieron que poner un aparato eléctrico aquí con una pila para que estuviera dando toques eléctricos para que su cuerpo funcionara bien, porque por los mismos nervios, la tensión nerviosa no le daban como calambres y todo eso. O sea, todos se fueron enfermando, o sea, cayendo uno, o sea, porque era muy... Y todos trataban de leer, participar y todo. Yo al principio mi experiencia fue un poco así dura, porque como no hicimos el propedéutico, no tuvimos, o sea, ellos el propedéutico de varios meses les sirvió para entrenarse, para dejar casi de dormir, para aumentar su nivel de lectura, y los que entramos nuevos, pues sí nos batallamos más, ¿verdad? Porque no teníamos nuestro cuerpo no estaba acostumbrado a eso. En esas primeras 2 generaciones de la maestría, ¿qué temas agarraron, digamos, qué procesos históricos investigaron para las tesis? Sí, pues ahí hubo varios, y son clásicos. Por ejemplo, Gustavo, en la primera generación, él agarró el ingenio de la primavera, o sea, la historia del ingenio de la primavera. Alonso agarró la historia del ingenio del Dorado. Wilfrido Ibarra agarró el análisis de la conquista a través de las crónicas de aquí de Sinaloa. José Ornelas, otro compañero de Oaxaca que estudió aquí, él agarró un poco también así de la conquista, pero allá, me parece que allá en su tierra. El compañero de León, Guanajuato, él como era literato, él agarró un análisis de la literatura en el pasado, en la zona esta de Zacatecas. Víctor Hugo agarró una especie así como de familias, como familia. Sí. Francisco Padilla, él empezó y le dijeron que no podía con ese tema, era la independencia de Sinaloa. Entonces le dijeron pues que estaba difícil hacer un tema de la independencia, todavía hasta la fecha, ¿no? Es hacer un tema de la independencia de Sinaloa. Y él agarró con el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre,
y lo que llevaba de avance para el tercer semestre le dijeron, no es suficiente, tienes que cambiar de tema. Entonces en el último semestre cambió de tema y agarró su texto que después hizo libro, que se llama Lo que el tiempo no se llevó, la historia de los agraristas allá en el sur de Sinaloa. Y así. ¿Usted cómo llega a su trabajo? ¿Qué realiza? Sí, ahora la segunda generación, que a mí me toca la segunda generación, por ejemplo, Rigoberto Rodríguez agarró el cambio tecnológico en la minería de Sinaloa. A mí me gustaba mucho la cuestión industrial, ¿verdad? Bueno, la cuestión obrera, yo quería estudiar la cuestión obrera. Bueno, por ejemplo, ya la había empezado a estudiar otro compañero de la primera generación que era o casi el mejor, uno de los mejores de la primera generación, que fue Benito Ramírez Mesa, que hizo un trabajo casi como tesis de la cuestión obrera, pero después cambió y sacó otro tema. El otro también que estuvo ahí, Becerra, el doctor Becerra, que fue juez acá ahora es juez aquí en el Supremo Tribunal de Justicia, que trabajó en el Congreso y después él hizo la historia del Estado de Occidente, también, que ahora es un libro muy, muy conocido. O sea, fueron buenos trabajos. Entonces nosotros, digo, Rigoberto hizo eso de la minería en Sinaloa. Pues el compañero de Zacatecas, que es de la segunda generación, hizo esa que te decía, de la literatura en Nuevo León. Padilla, que fue de mi generación, hizo creo que te decía, de los dorados, de los agraristas, de los dorados allá en el sur. Y a mí me tocó, te digo, que ya el tema obrero, pero no había suficiente información. Entonces lo que hice fue la cuestión industrial. Entonces me empecé, la industria en Sinaloa. Entonces empecé a ir a la Ciudad de México a buscar información porque aquí no había. Y me concentré, hice la industria en Sinaloa, pero me concentré en la fundición de Sinaloa. De ahí saqué el libro Los caballos de vapor, historia de las máquinas durante el cañadino, que también fue otro libro, que casi todos hicimos el libro de ahí. ¿Qué costos tenía la maestría? ¿Cómo se financiaba? Pues nosotros como fuimos o sea, como vamos a decir que estuvo financiada por la universidad. Por ejemplo, a mí me dieron, o sea, no te daban beca monetaria, pero te daban descarga en el trabajo. Entonces nos dedicábamos a puro estudiar los que éramos de la UAS y nos pagaban el salario. Y no era mínimo el costo. ¿Convivían ustedes? Es decir, en algún momento se miraban, iban al café, no sé. Con los maestros. Sí, con los maestros. No, sí, una gran unidad. Si nosotros, por ejemplo, cada curso era una fiesta, era una reunión de despedida para el maestro, hacíamos una comida. ¿Qué hacían? Por ejemplo, a mí me acuerdo cuando me tocó a mí, que los invité a la casa, hicimos salpicón. ¿Sí lo conocen, salpicón? Sí. El salpicón. Otros pues le tocaba barbacoa, otros les tocaba así, y sí, entonces íbamos a comer, invitábamos al maestro y nos reuníamos ¿Había alguno que no, sí, pues era la cerveza y todo. Sí. Aunque esta generación, la primera generación como que sí fue más pisteadora. La segunda generación no, casi no. Muy moderada. No, pues no había tiempo. Ajá. La gente no podía tomar porque no, tenías que dedicarle todos los días a estudiar, y sábados y domingos a sacar las tareas de la siguiente, o sea, del trabajo que tenías y si no de la siguiente clase que tenías que cursar. ¿Qué recuerda de los primeros congresos de historia? A mí me tocó participar en el segundo, si no me equivoco. No fue el segundo, no, ya me tocó como el cuarto congreso, que por cierto no hubo memoria. No hubo memoria. No, estaba, o sea, venía mucha gente de Sonora, sobre todo, venían muchos, de la Ciudad de México, de Baja California, o sea, fue interesante. Yo me acuerdo del primer trabajo que yo presenté que por cierto no se publicó, por eso me acuerdo porque no se publicó, fue algo así como el proceso de acumulación originaria en el siglo XIX en Sinaloa. O sea, la teoría de la acumulación originaria aplicada al desarrollo de Sinaloa. Entonces, un poco teórica, o sea, bueno, teórica en su mayor parte porque retomaba a Marx y a otro compañero de Puebla que tenía muy buen nivel, que él acuñó un concepto que se llamó desacumulación originaria. O sea, para analizar el proceso de acumulación originaria de Marx,
Para el caso de México, dijo, no, no se puede hablar de acumulación, es desacumulación original. Entonces me pareció muy correcto ese término y con ese analizo lo poquito que había de la historia de Sinaloa. ¿Y cómo surge la licenciatura en historia? Bueno, ahí invitan a algunos otros maestros, por ejemplo Guillermo Ibarra, que también va a participar como maestro, digo, y se hace la convocatoria como base los compañeros egresados de la primera generación. Esa fue la base de la licenciatura, apoyados por Álvaro López Miramontes y por Carlos Maciel Sánchez y después por Guillermo Ibarra Escobar. Entonces se convoca a la primera generación y se forma un buen grupo. Por cierto, fue el grupo más numeroso, después bajó la cantidad y empiezan clases ahí mismo donde teníamos la maestría, con un grupo. Entonces tuvimos que dividir, hacer 2 salones. En ese pequeño espacio que teníamos, un pequeño salón era para la maestría y otro pequeño salón era para la licenciatura. Y al año siguiente, pues ya subió. En el 87, 88 fue la primera generación, que va a salir, si no me equivoco, en el 93. 88, 89, 90, 91, 92, no, en el 92. Y presentan tesis en el 93. Entonces la maestría empieza ¿en qué año? En el 80, o sea, a fines del 84 pues se convoca. Entonces realmente es 85, a ver, 84, entonces no, en el 85 empieza a funcionar, primer año 85, 86, 86, 87 en la maestría. Y ya la licenciatura en el 87, a final del 87, 87, 88, primer año de licenciatura. Y termina en el 92. Pues termina como en el 92, 5 años. 5 años. ¿Y esos alumnos de esa primera generación de licenciatura quiénes serían? ¿Qué? Esa primera generación de licenciatura, ¿quiénes son los alumnos, algunos? Pues ahí, digo, los más conocidos porque se quedaron aquí, que eran los que después fueron como becarios aquí, que siguieron trabajando, que se les invitó como becarios a dar clase, fue Eduardo Frías, Mayra Lizeth Vidales Quintero, Alfonso Mercado Gómez, Félix Brito Rodríguez, esta Betty, la esposa de Willy, Betty Beatriz, ¿qué? Ah, sí, Rico. Beatriz Rico. Beatriz Rico. Ellos 5 son los que, de hecho, presentaron tesis. Los 5 presentaron tesis, y de los pocos que presentaron tesis, y entraron a trabajar. Y del grupo de la tarde, porque había 2 grupos, turno matutino, turno vespertino, después, pero ya tiempo después fue egresado el Samuel Ojeda Castelo. Él fue de la tarde. Después también entró a la escuela, pero ya mucho después, ya como en el 80 no, ya en el 90 y tantos, Arturo Sánchez Parra, también, que él fue también del turno de la tarde. ¿En qué año empezaría aquí en la segunda licenciatura? Aquí, cuando nos cambiamos para acá, pues, o sea, nosotros nos fuimos al doctorado en el 95, que fue aquí en este edificio, y ya estaba la escuela ahí. Entonces quiere decir que fue antes del 95. Y ya la escuela, no sé si recuerda usted algunos trabajadores de la escuela. Ajá, por ejemplo, en secretarios, intendencia. Bueno, intendencia, el velador era Jesús Mazo Nájar. Jesús Mazo, que fue muy famoso porque le gustaba la historia. Él decía que era el último Maviri. Mavari. El último Mavari. Y luego a nivel de secretarios fueron cambiando. Hace poco se jubiló, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ¿quién será? Me tocó venir aquí a hacer un papeleo cuando ya era su último día, no me acuerdo. Pero también recuerdo no queda chaparrito. ¿Quién será? ¿Cómo se llamaba? Jimmy. Jimmy. Sí, él se encargó del centro del centro de escolar, control escolar. Y él trabajaba en Derecho y lo trajimos para acá, pero ya después. Pero de los primeros que estuvieron, la primera que estuvo, bueno, digo, Jesús Mazo y Esther, la que trabaja ahora en informática, que hace jubiló, internacionales, que hace jubiló, que era la maestra, fue como maestra de inglés y ayudaba a traducir y todo, y fue como técnico académico. El otro técnico académico era Turpi. Trabajó siempre casi como técnico académico. Después entró, bueno, casi al principio Berta Ahumada. O sea, Berta Ahumada se encarga, o sea, era como personal de apoyo. Y la secretaria. O sea, ellos, serían Jesús Mazo de velador,
la secretaria que fueron cambiando, fueron muchas, y luego los técnicos, que fue Esther, María Esther, Turpi y Berta Ahumada, los tres técnicos académicos con los que empezó la escuela. Bibliotecarias, me acuerdo que estaba... Ella participó como bibliotecaria, o sea, cada uno le dieron su función. Esther traducía libros del inglés al español, el Turpi pues ayudaba en la cuestión académica, ayudaba en lo que podía, y Berta en la biblioteca. Después entra ya, bueno, después fueron entrando otros, como esta, la que fue esposa de Alfonso, Flérida. Muy bien. Ahora si nos puede contar alguna anécdota de cuando usted estuvo en la maestría como alumno, alguna anécdota. A ver, ¿cómo? Pues bueno, una que me parece ahí cosas curiosas, que era, que estaba, pues como estaba en situación baja del piso de lo que era la filosofía, había que bajar como 3 escalones, y cuando llovía se inundaba. Entonces me acuerdo que a veces estábamos en clase y empezaba a llover y el agua empezaba a subir de nivel, y pues tenías que subir los libros arribita, y luego subirlos hasta arriba porque el agua los iba a alcanzar, y luego ya te empezaba a subir a los pies, y luego casi pues hasta media pierna, y nada más sentados ahí dando clases, lloviendo, porque no te podías ir, y se empezaba a inundar hasta que quedaba todo inundado. ¿Y en época de calor cómo? No, pues un calorón. Hasta eso teníamos unos aires viejitos, pero había aire. Sí, ¿Y como maestro ya usted? ¿Alguna anécdota? Bueno, yo entré ya como maestro, o sea, yo hice la maestría, entré en el 88, 89, 90, y terminé en el 91, ya la tesis. ¿Verdad? No, por ejemplo, pues siempre hubo como conflictos y divisiones, como que siempre había como ciertas pugnas así entre los maestros. O sea, por ejemplo, como alumno, otra anécdota es que me tocó participar en las elecciones de director para filosofía, porque antes el mero mero, el que dirigía la maestría y la licenciatura, era Álvaro López Miramontes, pero no era el régimen normal, porque realmente es una licenciatura y luego surge la maestría. Entonces dijeron, vamos a hacer ya como escuela, pero con la licenciatura en la que va a mandar, y la maestría va a quedar subordinada a la licenciatura. Vamos a nombrar al director de licenciatura. Entonces, el que habían traído para apoyar a la licenciatura era a Maciel, a Carlos Maciel. Entonces él se lanza como candidato, y el otro que se lanza como candidato fue Álvaro López. Entonces se divide la escuela en dos bandos. Desde entonces se dividió. O sea, los que apoyábamos a Álvaro López Miramontes y los que apoyaban a Carlos Maciel. Estuvo reñido porque, por ejemplo, la maestría, todos los de la maestría, los 12 de la maestría, apoyamos a Álvaro. Ahí sí, indiscutiblemente Álvaro. Y los maestros de licenciatura se dividieron en dos. La mayoría con Maciel, la minoría con Álvaro. ¿Verdad? Y los estudiantes también, porque creo que en ese tiempo votaban todos. Entonces se perdió por un voto, y quedó Carlos Maciel de director. ¿Verdad? Y fue un proceso así ríspido, porque empezaron ataques a desprestigiar a Álvaro López Miramontes. Entonces, que por cierto no me pareció a mí justo, ¿no? Como era el opositor, entonces vieron que no les convenía como que estuviera aquí, y lo empezaron a hostigar. Lo acusaron hasta de que lo poquito dinero que logró conseguir. Él vivía para la escuela, casi a veces hasta ahí dormía en la escuela, apoyando a los estudiantes y a los que no podían con su tesis, asesorándolos, buscando, todo. O sea, estaba dedicado a la escuela, y conseguía dinero que para modificar de la administración, que para hacer la biblioteca, que para hacer una mesita para la computadora o algo. Y lo acusaron de que había malversado fondos. Pues, ¿cuáles fondos? Y lo poquito que era lo que hasta de su salario ponía. Entonces le hicieron la vida tan imposible que mejor se fue de aquí. Y ya en la licenciatura, pues ya estuvo más tranquilo, ¿verdad? Pero, pues bueno, como anécdota, una cosa curiosa que pasó, que se vinieron las siguientes elecciones de director, pues ya me tocó estar aquí ya como maestro. O sea, yo entré casi casualmente de maestro, porque ocupaban maestros de la segunda generación para fortalecer la planta, y le ofrecieron a Rigoberto Rodríguez Benítez, que yo le agradezco a él, y éramos amigos hace mucho tiempo. Entonces Rigoberto venía de química, pero él era a tiempo completo en química, yo era administrativo,
Entonces lo que Rigoberto dijo, le ofrecieron a Rigoberto el puesto de profesor, que se viniera para acá. Entonces, de la maestría tuvimos tres. Los mejores lugares fue el primer lugar, el compañero de, de Zacatecas, de León, de Zacatecas o León, no me recuerdo dónde era. El segundo lugar era yo y el tercer lugar era Rigoberto. Entonces Rigoberto dice, no, yo les propongo otra cosa, que mi lugar lo ocupe Arturo Carrillo. Entonces, como que dijeron, bueno, pues está bien, pues tienen un buen promedio y todo. Y me ofrecieron un interinato en 1992. 91, todavía era 91. Entonces entré yo a trabajar como profesor por fin en el 91 como tiempo completo, pues ya como interino, que trabajé de interino del 91 al 94. En el 94 ya obtuve tiempo completo permanente. Y en ese tiempo contrataron también a una maestra que era Azalia López González. Los dos entramos juntos. De la profe Chuyita, ¿qué recuerda? Pues Chuyita venía Chuyita estudió economía, igual que yo. Ella pues fue de la primera generación. Ella es se me ha olvidado mencionar, es de la primera generación Chuyita. ¿Cómo se llamaba ella su nombre? María de Jesús López López. María de Jesús López. Sí, creo que López López. Sí, María de Jesús López. Sí, me dio clase. Sí. Entonces, ella no terminó la tesis. Entonces, como fuimos compañeros, bueno, cuando yo hice mi servicio social, ella vivía en El Dorado y viajábamos en el camión juntos y me conocía. Entonces me pidió que si la podía asesorar para terminar la tesis. Y sí, empecé a asesorarla y luego ya pues la asesoré casi toda la tesis y al final le pidió que la terminara de asesorar Gustavo. Entonces, porque como que se estancó. Y le digo, no, pues si quieres, si te sientes más a gusto con Gustavo, pues que Gustavo te asesore. Y ya Gustavo le asesoró en la última fase y el tutor fue Gustavo. Y ya se vino para acá, le invitaron a venirse. Ella trabajaba en ese tiempo en psicología, era su tiempo completo. Entonces le dijeron que si quería venirse para historia y se vino a dar clases de historia. Sobre la primer directora de historia, Ofelia. ¿qué me puede contar de...? Pues Ofelia estudió la licenciatura aquí me tocó ser precisamente tutor del grupo. Bueno, no tutor, porque en ese tiempo no se consideraba mucho. Bueno, pues fui padrino de la generación, se puede, ¿ya? Donde estaba ella. Y pues ellos eran como muy dedicadas. María de los Ángeles, Ofelia, esta Melissa Carrillo y esta otra compañera que le gusta la historia colonial. De las cuatro siempre andaban juntas. Y ayudaban aquí en la escuela con los eventos y todo. Entonces, después de que terminan la licenciatura, entran a la maestría de historia. Y ya terminan la maestría y me tocó ser tutor, tutor de la tesis. Y ya estando, cuando yo entro de director, o sea, ella me empezó a ayudar a mí en mi trabajo y la invito a trabajar en la escuela y entra pues como de confianza, por decir así. Entonces encargada, me parece que era encargada del área de instrumentos. Creamos un área de instrumentos que prestaba computadora, televisor, a los salones de apoyo didáctico para las clases y ella se encargaba de todo eso. Entonces después ya les gustó cómo trabajaba y el siguiente director ya le consiguió ya que se quedara trabajando, ¿verdad? Y después ya empezó a dar clases, empezaron a dar clases, ella y otros compañeros, y ya pues ya con el tiempo hubo la oportunidad, cuando estuvo Alfonso Mercado, de conseguir unos tiempos completos y le dieron a ella y a María de los Ángeles tiempo completo, cuando tenían ellas ya su grado de maestría. Y ya como tiempo completo pues ya daban más clases y todo. Entonces cuando sale Eduardo Frías, que sale de director, él la apoya para que llegue a director y ya se quede en la dirección 3 años. La profe Ela también estuvo en historia económica entonces. Al principio era historia económica. Porque ya pues, se dedicó más a la historia de la educación. La historia de la educación, porque estudió su doctorado en historia de la educación. Sobre el programa de radio, ¿qué me puede comentar del programa de radio de la UAS? El primer programa. Historia. Ajá. Sí, ¿sabes? ¿Te acuerdas quién fue el que lo condujo? Pues estuvo mucho tiempo el profe Matías. Me dio clases y me llevó 2 veces el programa. Sí, ahí en aquel tiempo quisimos difundir, hicimos muchas tareas. ¿Cómo surge la idea del programa?
Pues empezamos a, como a difundir la historia, ¿no? Y teníamos un montón, teníamos proyecto con así, teníamos cuerpos académicos, teníamos difusión de la historia, íbamos a las escuelas a promoverlo, o sea, se hacía mucha actividad. Entonces ahí surgió la idea, ahorita no recuerdo exactamente quién, pero en una de las reuniones, de crear un programa de historia. Hicimos o sea, un programa de radio de historia. Entonces Matías se propuso, dice, pues yo quiero ser el encargado. Entonces digo, no, pero pues no tenía experiencia. Entonces digo, vamos haciendo esto, que te den, hablé a Radio UAS y que le dieran una especie como de clases, de cómo, para cómo se puede conducir un programa y las cuestiones básicas. Entonces la primera idea fue que él estuviera encargado junto con 2 estudiantes, que fueran los responsables del programa. Y así empezó el programa de radio. Pero luego ya Matías dijo, no, pues no estoy a gusto con los estudiantes. Entonces me pidió que, cuando yo era director, me pidió que él se quería hacer cargo del programa él solo. Y él a encargarse de los invitados y todo. Entonces le dije, bueno, tienen libertad, o sea, que fue la idea que yo tuve de que todo el mundo tuviera un papel, jugara un papel, tuviera independencia y se desenvolviera. Entonces él se quedó a cargo del programa de historia. Y respecto al plan de estudios, ¿ha visto evolución? Pues ha habido, o sea, ha habido varios cambios en el programa. A mí me tocó encabezar el programa del 2000. O sea, bueno, me participaba como maestro. A mí me tocó presentar la propuesta de meter computación, porque ya empezaba en el 2000, ya la computadora ya se empezaba a hacer. Yo la llevé Pues, como materia de computación. sí, fue en el programa del 2000, 2001, que hay una reforma de la ley orgánica, hay varias formas de titulación. Entonces dijimos, hay que modernizarnos. Entonces, todo el periodo del 2001 para acá fue casi de modernización, de cambiar, de crear un perfil nuevo, de un historiador diferente, más activo. Didáctica también llevé yo. Sí, más. Entonces modificamos muchas materias. Metimos también didáctica, o sea, para que se formaran como maestros, por lo menos lo básico para ser maestro, lo básico para difundir la historia, lo básico para investigar, o sea, lo básico en todo. Entonces se modificó el programa y fue todo un reto, porque los maestros decían, no, ¿cómo vamos a dar computación a los alumnos? Y los alumnos, si nosotros no sabemos, nos van a ganar los alumnos. Pero pues es un reto, que los maestros tenemos que apurarnos, porque los alumnos ya traen eso, ¿verdad? Entonces tenemos que apurar. Y se empezó, se modificó el programa y se incorporó. Desde entonces se metió lo de apoyo para la computación. Se abordan dentro de los planes pasados traumáticos, por ejemplo, dictaduras, no sé, matanzas. Pues dentro de los programas, por ejemplo, en América Latina se ve el periodo de la dictadura, ¿verdad? Es una etapa de los procesos de América Latina donde la mayor parte de los países de América Latina se van a la dictadura. Entonces, a mí me tocó, cuando di América Latina, me tocó meter, hay un libro que se llama Las dictaduras en América Latina, como parte del material que se analizaba. Entonces, como se veía por las etapas, entonces, por ejemplo, la etapa de los 60, con los primeros movimientos guerrilleros en América Latina, ¿no? Después la etapa de los 70, que empieza con bueno, de los 60 ya hubo intentos ya de meter regímenes duros en América Latina, ya en el 64 en Brasil, luego en el 73 con Salvador Allende, que empieza la dictadura, después ya siguió la de Argentina y otras más. Entonces le iba a comentar, me acuerdo del profesor Sánchez Parra, que también aborda todo esto, el movimiento estudiantil, que es más o menos reciente. Sí, y después se vino, y luego en Historia de México se metió el 68, que por cierto, como anécdota, aquí había dos grupos de textos así para Historia de México. Uno era el de Historia General de México, del Colegio de México. Y no sé, yo creo que ese fue el que llevaste tú. Y el otro era el de México, un pueblo en la historia. ¿No te acuerdas? El primero, sí me acuerdo. Y el otro no. Pues era básico, aquí era básico. Nada más que dentro de la historia, de las historias que hay, el México, un pueblo en la historia lo encabezó, lo dirigió Enrique Semo. Esa es la versión marxista de la historia. Entonces sacaron, en la primera edición fueron 4 tomos. Entonces el primer tomo, muy bien, el segundo tomo, muy bien. El tercer tomo, que tocaba el movimiento del 68, lo decomisaron de la imprenta, allá en Puebla. O sea, el gobierno no permitió que saliera el tomo y lo recogieron todo. Entonces no teníamos ese tomo, hasta que salió después la versión, creo que de 8 tomos, tomito chiquito. Y ya como ya había cambiado el régimen y ya había más apertura y todo, entonces ya permitieron que saliera el 68. Entonces, esa fue parte aquí de las materias
O sea, dices tú pasados traumáticos, el 68 se convirtió en algo básico por el cambio que hubo a partir del 68. Ahora, profe, si nos pudiera hablar como de una especie de generaciones de historiadores haciendo historiografía aquí de Sinaloa. O sea, se parte de la idea que ya habían establecido otros compañeros como Flores Cano y otros a nivel nacional, de que pues hay una historia primero muy elemental, ¿verdad? Que casi no es historia, eh, porque la historia es reflexión sobre la historia, la historiografía es reflexión sobre la historia. Entonces los primeros escritos que existen desde las crónicas, de las primeras crónicas y luego pues, todo el periodo colonial y luego el siglo XIX, pues casi no es historia, son documentos para la historia, porque la intención, por ejemplo, de un cronista, es la diferencia también entre cronista y historiador, no es hacer historia, es contar lo que está viviendo, lo que está viendo. Entonces, pero sí se dice, todo el mundo habla de la historia del siglo, de los historiadores en el siglo XIX. O sea, García Escabalceta, este otro, ¿cómo se llama? Los que hicieron la historia del Estado de Occidente, del Ejército de Occidente, María Vigil, el Híjar y Jaro. O sea, que existen textos grandes que más o menos son como historia. Entonces, esa sería como una primera generación. Después ya viene la segunda generación, que son los historiadores que no son historiadores de formación. O sea, son licenciados en Derecho, por ejemplo, el Olea, Héctor Herrera Olea, ¿verdad? O otros que no eran ni licenciados, como Antonio Nakayama. Entonces ellos hacen una especie empiezan a contar la historia, sobre todo política o religiosa. Entonces es una historia tradicional. Y luego ya viene la gran ruptura, vamos a decir así, que casi coincide con la historia regional en México, que es la historia de los 80, ¿verdad? Que tiene el boom de la historia regional, que empieza también a buscarse como explicaciones de la historia. Entonces yo creo que también aquí en Sinaloa se puede ubicar esas tres generaciones. O sea, la primera generación, bueno, que no es historiador, pero tiene algunos trabajitos, Francisco Gómez Flores, Francisco Cagiola, Eustaquio Buena, que ya se puede decir que ya empieza a hacer historia, ¿verdad? De la anterior. Y luego ya los historiadores tradicionales, José Heredia, Mena Castillo, Héctor Herrolea, Antonio Nakayama, ¿verdad? Que son así los tradicionales y que son básicos, ¿verdad? Y luego ya viene ya la historia académica, que eso parte de la primera generación de la primera generación bueno, empieza un poco con el Instituto de Investigaciones Históricas, con los historiadores que están ahí, ¿verdad? Que tratan de hacer una historia académica, pero ya la verdadera historia académica es ya con la maestría en historia y después con la licenciatura en historia, que empiezan a surgir licenciados que empiezan a hacer historia basada ya en técnicas ya reconocidas, en una metodología histórica reconocida, ¿verdad? Entonces empieza una nueva generación. Y ya esta nueva generación, digo que sería desde el 88, por decir, el 88 para acá, va a pasar vamos a decir, como que tiene otra fase. Yo diría que por lo menos habría dos fases. O sea, una historia como muy empírica, muy estilo positivista, que sería la de esos finales de los 80, de todos los 90, hasta la historia que se hace ya en el 2000, después del 2000. Pero cuando ya se empieza a adquirir ya otro nivel académico, cuando empiezan a surgir los doctores en historia. Porque todavía la maestría no da para teoría de la historia. O sea, aunque se trata de dar teoría en la maestría, no se alcanza un nivel de profundización para manejar las teorías en la historia, ¿verdad? En cambio, ya con el nivel doctorado, pues es una formación de 3, 4, 5 años, entonces la gente ya empieza a manejar más teoría y ya trata de aplicarla a la historia. Entonces ya creo que las generaciones después del 2000 para acá, ya con grado de doctor, son los que empiezan a meter algo de interpretación o explicación histórica. Entonces podría decirse que habría entonces esas cuatro etapas: una historia que no es historia, una historia tradicional, una historia académica un poco tipo positivista y luego una historia ya académica basada en teorías. Digo, así a grandes rasgos pudiéramos establecer esas cuatro generaciones. ¿Me podría decir, no sé, algunos historiadores que vea usted que tienen mucha producción y que hayan estudiado aquí en la facultad? Pues los dos, casi así, los que más producción tienen así, que destacan, es Gustavo Aguilar y Román Alarcón. O sea, ellos son, yo creo que los que más producen, ¿verdad? O
Yo creo que si se hace la cuenta, el conteo de todo lo que han producido, creo que ellos serían los dos. O sea, artículos, ponencias, capítulos de libros, etcétera. Sería de los más productivos. Yo estaría un poco intermedio y los otros compañeros estaríamos más intermedios. Pues muchas gracias, profe. Y si ya así como haciendo una especie de recapitulación de toda la historia de la Facultad de Historia, ¿cuál sería esa, digamos, aportación que ha dado a la sociedad? Sí. O sea, la facultad. Ujú. Bueno, en primer lugar, la formación de historiadores académicos. Yo creo que es o sea, hay un gran cambio con la creación de la maestría y la licenciatura. Por ejemplo, nada más por darte un ejemplo, la historia de Sinaloa, o sea, la historia tradicional, lo que se había hecho de historia de Sinaloa, llegaba hasta inicios del Porfiriato. O sea, los trabajos que había, cuando mucho alcanzaban 1880, todos. O sea, Nakayama, Buena, bueno, Buena pues mucho antes, ¿no? O sea, Buena pues fue del siglo, o sea, ese es del siglo antepasado. Pero digo, ya los recientes como Nakayama, Olea, etcétera, Mena Castillo, ellos llegaban hasta los 80. O sea, digo, hasta el Porfiriato, 1880, ¿no? Esa era más o menos la historia. Entonces, con la creación de la maestría, empieza a verse que hay una historia que había que contar, que era la del Porfiriato. Entonces, simplemente es el boom de la historia del Porfiriato, porque no existía, no existía. Después de la historia del Porfiriato, que se desarrolla todavía hasta la fecha, ¿no? Pero más o menos hasta los 2000 y feria, empiezan a cubrirse otras etapas, que va a ser los otros dos periodos de la historia de Sinaloa que no habían sido cubiertos, es el de la Revolución Mexicana, que es otro que ya está ya bastante cubierto, ahora con trabajos excelentes de la Revolución Mexicana, y el otro es el periodo postrevolucionario, que también estaba poco cubierto. Y el último, que fue el último que se ha empezado a cubrir, es de los 70 para acá, una historia más reciente. Ese sería el último periodo. Entonces, si tú puedes ver, ya se cubrieron esas grandes lagunas de la historia de Sinaloa, que los sinaloenses no conocíamos, ya se conocen gracias a esa laguna. Entonces, esa es una, a nivel del conocimiento de la historia. El otro, digo, la formación de historiadores de alto nivel académico, ¿verdad? Que ya están dedicados de manera profesional a la historia. Incluso ya hay egresados que han tenido reconocimiento, por ejemplo, Aboites, Rafa Santos Zenobio, que han ganado premios pues, por la escritura. Sí, el sí. mismo Colegio de Historia de Sinaloa que se nutre de historiadores formados aquí también. Sí, sí. O sea, ya destacan y todo. Pero, No, no, sí, sí. y si existiese alguna laguna de oportunidad, ¿qué habría que más hacer? Pues ahorita hay que regresar, bueno, y para mí, ¿no? Yo creo que es lo que se abandonó el siglo XIX. O sea, creo que nos dedicamos mucho, nos pasamos al siglo XX, o sea, se descubrió el porfiriato, revolución por revolución, en el periodo reciente, entonces se dejó de lado el siglo XIX. Entonces yo creo que ese es ahorita el gran ausente, así de que tiene que trabajarse más el siglo XIX. Creo que sería una de las tareas pendientes. Y buscar temas también que diversificar un poco hacia temas que sean de interés. Pues. O sea, hubo también periodos así, por ejemplo, historia económica y ahora historia cultural. Pero creo que no es así exactamente por temas, ¿no? No se puede menospreciar ningún área de la historia. Pero por periodos yo creo que sería ese el siglo XIX. Muchas gracias, profe. ¿Algo más que quiera agregar? No, no, pues ahí me da gusto que te hayas echado pues esta tarea de hacer la historia, Sí. que no es algo, sobre todo porque casi archivos no existen ya. O sea, fueron, lamentablemente, la dirección de la escuela casi no, o sea, por ejemplo, cuando yo salí dejé un archivo que después fue destruido, ¿verdad? O sea, porque eran papeles ya casi, los tenían en un cuarto abandonado, y dijeron, tienen todo eso, y tiraron todos los archivos, ¿no? Es muy clásico en muchas escuelas de administración. En toda Sí, parte. porque es papel viejo. Sí. ¿Verdad?